comunicación que, bueno, las tardes son complicadas para los medios y nos han pedido que luego les facilitemos la grabación. Entiendo que no hay inconveniente por parte de ninguno de los medios presentes. Y pues la idea de esta rueda de prensa es muy breve, son 15-20 minutitos, porque a las 6 en punto empezamos la presentación del cuento. Entonces lo suyo es eso, pues que en 5 o 10 minutos antes nos podamos preparar para la siguiente presentación y conectarnos al otro link. Hoy os presentamos este bonito cuento, El Jardín de la Paz, que forma parte del proyecto de Sentir. Brevemente, para los que no conocéis Sentir nace aproximadamente hace 6-7 años a través de desde el grupo editorial Marcombo, que es un grupo editorial con más de 75 años de recorrido y trayectoria y con mucha presencia en Latinoamérica, y se crea a raíz de un estudio de revisión bibliográfica de la literatura infantil en España, donde a través de este estudio en colaboración con varias universidades se detectó que había una carencia de algunos cuentos que explicaran temáticas concretas como puede ser la adopción, el abuso sexual, acoso escolar, los tipos de familia, igualdad de género y un largo etcétera. Pero bueno, de ahí nació el proyecto Senticuentos, que aprovecho y os enseño uno de los cuentos, aprovechando que tenemos aquí al autor, José Antonio Olvengo, que es El Jardín de la Paz, para prevenir el acoso escolar. Esta colección tiene una serie de características, que tiene preguntas reflexivas, tiene un objeto transicional, tiene pegatinas, hojas para dibujar, unas recomendaciones para adultos por parte del autor, y así hasta 10 temáticas de la colección Senticuentos, que ahora Andrea nos comparte, si te parece bien, el catálogo de 2022, porque a posteriori hemos ido creando nuevos estudios también en colaboración con universidades para darle un poco la seriedad y el rigor y poder presentarlo y justificarlo de cara a la editorial. A posteriori nació la colección Crecicuentos, que explica los hitos evolutivos de la infancia, neuroaventuras, neuricuentos, neurodiversión, sentilibros y un largo etcétera, que como digo veréis en el catálogo. Quienes veáis a posteriori la grabación lo podéis descargar desde la página web de la editorial Sentir, el catálogo de 2022. Estos cuentos también nos han ido pidiendo los adultos y los grandes distribuidores. Oye, y para los adultos que también estamos muy perdidos y necesitamos, pues también hemos ido creando publicaciones hasta llegar a, creo que estamos en 60 y pico publicaciones diferentes. Pero lo que nos caracteriza como editorial son los autores. Los autores han sido seleccionados de una manera muy exquisita, tanto en el ámbito nacional como internacional, buscando a los autores más prestigiosos dentro de cada uno de los ámbitos. Es decir, que si hablábamos de separación de padres, si hablábamos de cáncer, si hablábamos de buen uso de la tecnología, etc., seleccionábamos a los mejores, y por supuesto también un equipo de ilustradores fantástico, y siempre intentando dar respuesta a la demanda social. Decir que los autores, la mayoría son psicólogos y psicólogas especializados en la temática, que esto es lo que también diferencia, como digo, a través del estudio que estuvimos viendo. Y dada la actualidad que estamos viviendo, la terrible situación que se está viviendo en Ucrania, sí que previamente nos habíamos planteado la situación de los refugiados, hacer algún cuento, y lo teníamos pendiente, pero por supuesto cuando surgió esta situación bélica, pues también estuvimos planteándonos cómo hacerlo, pero en esta ocasión queríamos hacerlo en colaboración con una entidad que fue una de las primeras entidades que llegó allí a la frontera. Sentimos mucho que no haya una persona de Save the Children, la idea es que hubieran estado también hoy para acompañarnos. Igualmente aprovechamos para deciros que el 21 de septiembre es el Día Internacional de la Paz, y ese día estamos organizando todo. Yo creo que me estoy adelantando un poco, ¿no, Andrea? Pero nuestra idea es ese día también, esperamos poder contar también con la presencia del autor y los presidentes de Save the Children, de ACNUR, de CEAR, de varias entidades prestigiosas con el ámbito de la infancia refugiada, para poder presentar también de manera presencial el cuento. Entonces, hoy lo presentamos online y, como digo, es un cuento del Jardín de la Paz. Los beneficios de los autores y el ilustrador, que es Andrés Pavón, no nos dejemos a la gran labor de Andrés Pavón, van a Save the Children, a los proyectos de los refugiados. Si quieres, por no hablar tanto, José Antonio, como autor del cuento, no sé si tienes el cuento ahí a mano. No, porque no he pasado por casa. Ay, me cachis. Pensaba que te lo mandaban al colegio, pensaba que te lo iban a enviar al colegio. Vaya, eso ha sido fallo nuestro.
No, a ver, no pasa nada, pero lo conozco bien, claro, lógicamente. Bueno, Sí. si quieres comentar un poco más en detalle el cuento y yo lo voy enseñando, si te parece. Bueno, sí. Bueno, como bien ha comentado Mercedes, de lo que se trataba era de intentar explicar a mentes todavía muy inmaduras y a corazones inmaduros también, a niños y niñas entre 4 y 8 años, pues gran parte de las cosas que podían estar pasando y que quedaban más ocultas en general, en el dolor, en el sufrimiento y en la penuria de la que se hablaba en los medios de comunicación y demás. Es como siempre que pasa con los más vulnerables, con los más pequeños, con las más pequeñas en situaciones de esta naturaleza. Es verdad que los medios de comunicación cada vez son más sensibles para intentar significar el dolor y el sufrimiento de los que tienen más necesidades, de los que tienen más carencias, de los que han vivido menos y de los que por lo tanto pues tienen menos mecanismos de defensa para enfrentarse a situaciones tremendas y dramáticas e inesperadas, ¿no? Pero aún así estamos lejos de llegar a lo que verdaderamente sienten criaturas, tanto lógicamente las que están en el conflicto, las que han vivido y siguen viviendo esta invasión cruel y terrible, ¿no? Como los espectadores, los niños, las niñas, espectadores de nuestro país. Bueno, ya han pasado muchos días desde que se inició esta invasión, este terrible proceso incalificable casi desde el punto de vista de la semántica, ¿no? Mucho más fácil de calificar desde la perspectiva de lo que son los derechos humanos y lo que es, en fin, la relación entre las personas. Pero lo que es cierto es que, sobre todo algunos que trabajamos diariamente en el mundo de la educación, hemos podido comprobar cómo esto impactó mucho en los niños y en las niñas, en las aulas. Los medios de comunicación sacaban a la luz cada vez más noticias, imágenes y demás. Y bueno, y los chicos y las chicas en los centros educativos, en las aulas, preguntaban a sus profesores qué estaba pasando. También en casa se hacía había una reflexión con este tema, había una sensibilización, yo creo que muy interesante desde el punto de vista de lo que es la reflexión del ser humano, ¿no? En general, de cómo estamos, qué queremos, cómo interpretamos la vida. Durante un tiempo, la verdad es que se generó un debate muy intenso y muy interesante de cómo en los entornos especializados podíamos introducir en nuestros niños y niñas reflexiones sobre lo que es el dolor, el sufrimiento ajeno, sobre lo que es el desarraigo, lo que es la ausencia, lo que son las pérdidas y demás, ¿no? Muchos niños y niñas llegaron a nuestras aulas después de transiciones, de senderos rasgados de dolor, de frío, de sufrimiento, y se encontraron en general a niños que les esperaban con los brazos abiertos y a profesores y profesoras muy dispuestos a ayudar. Bueno, lo que nosotros, Mercedes y yo en los textos, ¿no? y nuestro ilustrador fantástico planteábamos es cómo podemos hacer un cuento que al mismo tiempo que sirva, mientras se lee, mientras se comenta, que sirva a los niños, a los más pequeños, a entender lo que es una situación de esta naturaleza y lo que es el sufrimiento humano en estas edades, también haga que los adultos profundicemos más sobre el fenómeno y profundicemos en una narrativa diferente a la que es enfrentarnos a una noticia en televisión, ¿no? Que profundicemos, que pensemos, sobre todo mientras le estamos contando a nuestros niños, a nuestras niñas, lo que hay, ¿no? Y efectivamente, este cuento, como bien decía Mercedes, perdón que me enrollo mucho, lo que hace es ponerse en situación de nuestro protagonista, que de la noche a la mañana, o mejor, de la mañana a la noche, se enfrenta a la muy compleja situación de
intentar entender con sus claves cognitivas, intelectuales y emocionales que se tiene que ir de su casa, que no va a ir al cole donde iba, que no va a ver a sus amigos, que en muchos casos, en el caso de nuestra protagonista, va a dejar de ver a su padre, y que las explicaciones que le dan, pues evidentemente pues son las que se pueden dar, ¿no? Nuestro protagonista, Víctor, pues se enfrenta a una situación en la que pues pasa de ser un niño más que se mueve en un entorno seguro, jugando con sus amigos, con sus amigas, en la calle, en el entorno donde ha nacido, a un momento en el que empieza a darse cuenta de que algo está pasando en casa. Y lo ve pues en los rostros de sus padres, en la familia, en el llanto, etc. Porque solo ponerse en situación de un crío de 4, 5, 6 años que vive esta experiencia es tremendamente dramático. Y el cuento va, transportándote y preguntándole al niño, al lector, ¿no?, cómo se sentiría, qué piensa de estas situaciones. Bueno, ahí tenemos, por ejemplo, esta imagen nos está mostrando un Mercedes. Tenemos ese momento, ¿no?, en el que nuestro protagonista va de la mano de su madre con una mochila, ¿no? La mochila que metafórica, que simbólicamente lo que viene a expresar es que ahí va tu vida, ¿no?, que es tu historia, ¿no?, y que te la llevas a otro sitio, y que no sabes dónde vas, y que no sabes lo que te vas a encontrar y demás, ¿no? Bueno, el tiempo lógicamente va pasando muy rápido, y Víctor pues se enfrenta a ese momento en el que otras personas, en este caso personas que trabajan en una organización no gubernamental, una ONG, Save the Children, pues acogen, ¿no?, en un campo, en la frontera entre los países, acogen a familias, a grupos familiares, a personas que vienen huyendo del dolor de las bombas, del sufrimiento, y por lo tanto huyendo de la muerte también, ¿no?, pero enfrentándose a un auténtico vacío. Bueno, y es ese momento en el que en tiendas de campaña, en entornos absolutamente inestables y poco seguros, pues empieza a darse cuenta de que esto no es un sueño, de que verdaderamente se va de su casa y no sabe dónde va. Y entonces ahí aparecen todas estas sensaciones, estas emociones tremendas, que el cuento lo que pretende es generar un debate interior y también conversacional entre el lector y el protagonista. La cara de susto, la inquietud, el desasosiego, el dónde voy, los objetos transicionales, ¿no?, que ayudan al niño a sentirse más seguros, esta paloma de la paz que le acompaña siempre. Bueno, y luego lo que se va viendo es efectivamente cómo, llegando ya a otros entornos, pues son aceptados, son queridos, son comprendidos y son tenidos en cuenta. El cuento luego, a partir de ahí, pues da alguna lección, alguna idea en relación a cómo los padres pueden explicar estos temas a los niños, y también se acompaña de actividades, de juegos y demás. Pero un elemento fundamental es que la pregunta es, ¿cuándo tenemos oportunidad de explicar a nuestros hijos pequeños o a nuestros alumnos y alumnas lo que es la experiencia de que te desarraiguen, que te quiten de tu raíz, que te manden a un sitio que por mucho que te lo expliquen, no sabes qué es, no sabes cómo es, no sabes quién vive allí? ¿Qué pasa en la mente de un niño o una niña cuando esto se produce? Y esta es la parte más emocional del cuento, ¿no? El meterse en esa mente, en ese corazón,
¿Por qué? Y ya termino, porque cuando nosotros vemos las noticias, hablamos y demás, lo que funciona casi siempre es lo intelectual, es lo cognitivo, los datos, tenemos sensaciones y demás, pero es cuando te metes en la mente de otra persona, en su alma, cuando verdaderamente llegas a sentir lo que probablemente han sentido y sientes todavía muchos niños y niñas. Este es el espíritu que nos guió a nosotros, a los tres mosqueteros, a escribir este texto. No sé si, aprovechando que nos quedan unos minutitos, tenéis alguna pregunta o duda. A mí me gustaría hacer una pregunta. Entiendo que cuando habéis publicado el libro, se está publicando, lo van a leer niños, lo van a leer adultos. Las reacciones de los más pequeños, ¿cuáles suelen ser las más habituales? Pues es una muy buena pregunta. En general, las reacciones pasan por tres elementos muy identificados. Uno, la mayor parte de ellos preguntan mucho más. Es decir, que tú estás intentando explicar, bueno, mira, imagina cómo se siente Víctor, que de buenas a primeras tal ocurre, que ve que sus padres están tristes, y entonces aparecen muchas preguntas, muchas más de las que incluso como adulto puedes llegar a contestar. Hay un segundo elemento muy, muy interesante también que hace surgir en ellos lo que denominamos, ¿no?, en el mundo, no solo de la psicología social, sino, en fin, de la psicología corriente, de la empatía, ¿no? Les ves cómo levantan la mirada del cuento y están imaginando, están visualizando esa situación, que es un elemento muy, muy interesante desde el punto de vista de la reflexión y del pensamiento, ¿no? Cómo ellos están interiorizando todo esto que le hemos contado y por lo tanto observas que la maquinaria cognitiva y emocional está moviéndose, están poniéndose en el lugar de otro. Y hay un tercer elemento que a mí me ha llamado mucho la atención, y es que en todo momento, sobre todo niños de 4, 5, 6 años, en todo momento están preguntando ¿y dónde acaban? ¿Y van a estar bien? ¿Y se van a encontrar a gusto? ¿Y van a poder ver a su papá? Es decir, es esa necesidad que tiene un niño de volver a encontrar ese espacio, de volver a visualizar ese espacio de seguridad que han visto que se perdió en los primeros momentos. Entonces es tan... Bueno, el cuento es un cuento sencillo, es decir, que lo que pretende fundamentalmente, como hemos dicho, es escarbar un poco, ¿no?, en las emociones para ponerte en el lugar de otras personas. Pero son tantas las emociones, los sentimientos que levantan, que hacen que los niños, en general, niños, niñas, tengan la necesidad de preguntar mucho sobre este acontecimiento. Y eso es bueno, porque te permite explicar siempre, pues, lógicamente en función de las edades, de las necesidades, pero te permite profundizar más. Gracias. Creo que nos da tiempo a alguna preguntita más. Yo, si me permitís una anécdota, yo recuerdo un colegio, era colegio, la etapa de educación infantil, en una clase de 4 y 5 años, de 4 a 5, del segundo nivel, del segundo ciclo de educación infantil. Me recuerdo una niña lloraba tanto que la maestra la consolaba y le decía, pero deja que terminemos el cuento, deja que terminemos el cuento para ver cómo acaba. Y ella decía, es que me da igual el cuento, es que yo sé que hay niños que están llorando mucho ahora, y aunque el cuento acabe bien, dijo ella, lista ella, aunque el cuento acabe bien,
yo estoy triste por eso. Son niños, pero saben mucho. Diría casi que parece que los niños tienen la empatía mucho más desarrollada que los adultos, o como mínimo la aplican sin filtros, ¿verdad? Sin duda, sin duda. Creo que es una muy buena reflexión. Es muy fácil encontrarla en su corazón. Es muy fácil. Abres con mucha facilidad. Son tan espontáneos, tan abiertos, tan generosos, que verdaderamente es muy reconfortante. Sin duda, es maravilloso. Tenemos mucho que aprender de ellos, ¿eh? Desde luego. Deberíamos escucharles más y tenerles más en cuenta. Y aparte, yo quería añadir una reflexión, que es que los papás a veces también tendemos a no explicar cosas como los conflictos, ¿no? Nos da miedo explicar elementos como la guerra o los refugiados, porque tenemos miedo que los niños no lo entiendan, ¿no? Y casi que es todo lo contrario, ¿no? Que ellos tienen muchas dudas y si no resolvemos estas dudas todavía tienen más miedos, ¿no? ¿O me equivoco? Pues mira, Laura, esto es especialmente importante que dices, porque esta dinámica que tú has relatado en tres consideraciones o argumentos es muy habitual. Es encapsular a nuestro niño, ¿no? Impedirle que vea lo que existe, impedirle que entienda lo que hay, pedirle que reflexione sobre lo que pasa. Bueno, y eso sabemos que es una estrategia que en principio te parece que protege al niño, a la niña, pero lo está desprotegiendo de una manera muy sustantiva, ¿no? Porque el gran miedo que tenemos, perdonadme, en este tipo de situaciones, y hay una reticencia ahí muy clara y una resistencia, es que van a tener pesadillas, es que van a pensar que les va a pasar lo mismo. Y a ver cómo les explico yo que, pues es que estas cosas hay que aplicarlas. Es que este niño, Víctor, de la noche a la mañana pasó de ser un niño feliz, seguro y estable a vivir en un estado de desarraigo profundo. Y esto te puede pasar, ¿eh? Se trata de que tú estés todos los días a tus hijos diciendo que te puede pasar esto, pero hay que aprovechar estos momentos para explicarles que de la noche a la mañana tu vida cambia. Y que por lo tanto tenemos que vivir, tenemos que ser empáticos, tenemos que reconocer quién nos quiere, con quién queremos estar. Esto es muy elemental, vamos. Vamos a ir terminando para llegar a tiempo a la presentación. Muchísimas gracias. Igualmente, cualquier duda, pues está también Laura, que está en contacto con vosotros y vosotras. Igualmente, en el taller que empezamos ahora de presentación también vamos a reservar un espacio de dudas y preguntas. Y si os queréis conectar, es a través de Andrea, Facebook es. ¿Tenéis el cartel? Sí, en Facebook. Lo ponemos por aquí, no sé si eso facilita. Sí, voy. A ver. José Antonio, ¿tú tienes el link de StreamYard? Es que yo no lo tenía. En el mismo correo que se me ha dado el de Zoom, justo abajo he puesto el de StreamYard. O sea, en el mismo correo. No me aparece, por eso. ¿No? Bueno. No lo he visto yo, Andrea. No aparece, Andrea, por eso. Que Vale. envíanoslo, si no, por WhatsApp y nos conectamos ahora. Vale, genial. Lo mira varias veces. Pues muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias. Ratito Express. Venga, Hasta ahora. hasta Adiós. luego, adiós. Hasta luego. Doncs ara aquí ha finalizado la retransmisión de la rueda de prensa de la editorial Sentir para hablar de este libro maravilloso sobre los refugiados, los niños refugiados. Y ahora en breve nos conectamos a la presentación también. Además de que justamente ha sido un día muy especial ayer, ¿no? Y todos estos días respecto a los refugiados, lo que estamos viviendo con la guerra de Ucrania también. Es un libro solidario con Save the Children y Ucrania, El Jardín de la Paz, el cuento para entender a los refugiados en la infancia. De esos tres autores, José Antonio Luengo, Mercedes Bermejo, que es la directora de la editorial Sentir,
y Andrés Pavón, que es un ilustrador maravilloso con el que cuenta la editorial. Pues me despido ahora de vosotros y vosotras, m'acomiado de vosaltres, Laura Clemente Comunicació, el podcast de Laura Clemente, y en breve estoy otra vez con vosotros en otro podcast para la presentación. Hasta ahora mismo, fins ara mateix.